Buenas tardes, jóvenes y señoritas, muy buenas tardes. Esperamos un Buenas tardes, momento. Miss. Buenas tardes. Hay que Buenas esperar tardes, un Miss. momentito. Buenas tardes. Ahorita les voy a compartir la clase que vamos a realizar el día de hoy. A ver un momento. Ahora sí, estoy compartiendo mi pantalla. Espero que estén logrando visualizar. Vamos a esperar a ver un momentito antes de dar inicio, ¿no? Los demás compañeros que logren ingresar al aula virtual. Pues como cada fin de semana estamos dando inicio a lo que son las clases virtuales. Mientras tanto, vayan teniendo, ¿no?, su módulo muy cerca de ustedes o algún apunte, ¿no?, para que puedan ir anotando sobre el tema que vamos a aprender el día de hoy. Vamos a ver un momento. A los que están ingresando recién, estaba indicando, ¿no?, que vamos a esperar un momento antes de dar inicio. Ahora sí vamos a dar inicio con la clase. Nuevamente recalcarles mis saludos. Muy buenas tardes, jóvenes y señoritas. Bienvenidos pues al Colegio SANE. Como cada fin de semana pues estamos dando, ¿no?, los que son las clases virtuales. El área que vamos a realizar es de matemática. El tema que se va a aprender es sobre triángulos. Yo soy la docente Zaragoza Ramos Elena Azucena. Antes de dar inicio con la clase vamos a dar algunas indicaciones. En primer lugar, hay que tener apagados nuestros micrófonos para no ir interrumpiendo la clase, porque todas las clases están siendo grabadas, para que ustedes lo puedan ir visualizando, ¿no?, nuevamente la clase, y también para aquellos compañeros que no lograron ingresar al aula virtual lo puedan ir visualizando. En segundo lugar, hay que participar jóvenes y señoritas. Para ello, pues, tiene que ir activando su micrófono. Una vez participado, lo desactivamos nuestro micrófono. Si en caso tienen algún inconveniente con su micrófono, la participación lo pueden realizar escribiendo a través del chat. Y finalmente, la última recomendación es que tienen que anotarnos sobre el tema que vamos a aprender el día de hoy. Sin más que decir, vamos a dar inicio con la clase. Triángulos. Antes de definir a qué se refiere triángulos, quisiera escuchar, ¿no?, alguna participación de alguno de ustedes, ¿no?, que entienden por triángulos. Una idea, alguien podría ir indicando. ¿Alguna participación? Buenas tardes, profe. Buenas tardes. Parece por ninguna. Vamos a ir continuando. Es un polígono de 3 lados, es decir, una porción, ¿no?, de plano limitada por 3 segmentos unidos 2 a 2. Por sus extremos, los 3 segmentos que limitan el triángulo se denominan lados, y los extremos de los lados se llaman vértices. En un triángulo se consideran 2 tipos de ángulos, ¿no? Vamos a tener lo que son los ángulos interior, formado por 2 lados, y el ángulo exterior formado por un lado y la prolongación de otro. A continuación se va a ir mostrando, ¿no?, lo que es el triángulo. En este caso vamos a ir aprendiendo los elementos, pues, ¿no?, de un triángulo. Acá se va mostrando en el gráfico que es el triángulo ABC. Un momento. Recordamos, ¿no?, los siguientes elementos. En primer lugar tenemos los lados. ¿Quiénes son los lados? Se va viendo, ¿no?, indicando también este es el lado, el AB.
Y se va indicando acá, ¿no? El AB, luego el BC y AC. Cuando ustedes ven una línea encima, quiere decir que parte del vértice A y va a llegar hasta el vértice B. Lo mismo sucede con los demás, parte del vértice B hasta el vértice C. El otro tenemos del vértice A hasta el vértice C. Y ellos pues son los lados. En sí tenemos 3 lados en un triángulo. Vértices están pues los vértices A, B y C. También hay 3 vértices. Los ángulos internos son los ángulos que se encuentran dentro de esa figura, ¿no? Del triángulo. En este caso tenemos el ángulo alfa, beta y zeta. Y los ángulos externos está pues X, Y y Z. El perímetro se va representando con la letra P. Hay algunos que también lo consideran con 2P. Depende ya de cada autor, le van indicando, ¿no? Si es P o quizás 2P. Ese perímetro, ¿cómo se va obteniendo? Va a ser igual a ¿quién? Se va a tener que sumar cada uno de los lados, o sea, vamos a sumar de cuánto vale, pues, ¿no? El AB, luego vamos a ir sumando con el BC y finalmente con el AC. Y toda esa suma se va a considerar que es el perímetro. Ahí está, se ha ido mostrando, ¿no? Los elementos de un triángulo. Cada uno de esos elementos es muy importante que ustedes lo conozcan, ¿no? Y sepan también cuando uno les indicamos o hablamos sobre elementos, diré en este caso lados, o quizás vértices, ángulos internos, ángulos externos, para que ustedes también tengan en cuenta respecto a los ángulos externos, tiene que ser en ese mismo sentido. Voy a resaltar de otro color, miren acá. Y nos muestra o nos indica ahí. Entonces, cuando va girando, se va a ir girando, girando, y llega, miren, llega hasta acá, y está en ese mismo sentido. O sea, el ángulo que se encuentra ya va a estar, por eso bien claro les está mostrando, ¿no? En qué posición se encuentra. Si ustedes, por ejemplo, esto de acá yo lo voy a trazar, y quizás lo considero en esta parte. Por ejemplo, el ángulo, por ejemplo, que sea M. Eso de ahí ustedes no lo vayan a considerar, porque está en otra posición. ¿No? ¿De quién? De esta línea, miren. De esto es lo que va prolongándose. Entonces, cuando ustedes tienen que ir prolongando, tiene que estar en ese mismo sentido, así como girar a un reloj, ¿no? ¿Cómo va girando? Pues, ¿no? En este caso igualito, va girando también, está girando, y se va teniendo, ¿no? En ese sentido horario. Por esa razón hay que ir observando, ¿no? De en qué posición se les está indicando esos ángulos externos. Clasificación de los triángulos. Tenemos uno de acuerdo a sus lados. Lo que es el triángulo escaleno, ¿no? Nos indica que tiene lados de diferentes medidas. Y se va observando ahí. Acá, por ejemplo, nos va diciendo 2 líneas, acá la forma del serrucho y acá un puntito. O sea, cada uno de esos lados son diferentes, sus medidas. Y si observan también ahí en la figura, van observando, cada ladito tienen y se observan, ¿no? De diferente tamaño. Todos esos 3 lados no tienen igual medida. Por esa razón también va mostrándonos o indicándonos esa parte. ¿No? Eso es lo que nos va mostrando, indicando que tienen diferente medida. Ahora tenemos lo que es el triángulo isósceles. ¿Qué nos dice cuando es un triángulo isósceles? Que tienen 2 lados de igual medida. ¿No? Tienen 2 lados de igual medida. ¿Y dónde está en nuestro gráfico? Acá está, miren. Les está diciendo este puntito y ese puntito. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, acá si vale 5 el lado, todo este lado, si vale 5, este lado también, ¿cuánto va a valer? 5. ¿Y quién les indica? Ese puntito negro que ustedes están observando en la figura, es lo que les está diciendo que ese lado valen iguales.
¿Qué más se está observando? Que quizás no indica en la parte de la definición los ángulos internos. ¿Qué sucede con los ángulos internos? Mira, de este puntito a su frente vale teta, ¿no? Si de este punto a su frente vale teta, ahora de este puntito a su frente también vale teta. Y estamos observando, miren, que en ambos ángulos internos valen el ángulo teta. Pero como estamos viendo simplemente o indicando de acuerdo a los lados, por esa razón acá en la definición no les indica. Pero ustedes, cuando ya estén quizás en el desarrollo de algún ejercicio, tienen que ir observando también esos ángulos. Otro, triángulo equilátero. Cuando les habla del triángulo equilátero, en primer lugar ustedes tienen que tener en cuenta, por ejemplo acá, X en matemáticas se refiere igual. Látero se refiere a los lados, o sea, el triángulo tiene iguales lados. Y aparte estamos observando en la figura, ¿no? Por eso acá nos dice que presenta sus tres lados de igual medida. Y estamos observando de manera gráfica también, miren. Este lado, si vale un punto, el otro también vale un punto, esto también vale un punto. Ese puntito les dice que son de igual medida. ¿Qué más estamos observando? Estamos observando que sus ángulos interiores valen iguales. En este caso es 60 grados. Y nunca olvidarse que cuando nosotros sumamos los ángulos internos en un triángulo, eso equivale a decir 180 grados. Sumamos, ¿veis? 60 más 60, 120. Más 60, 180 grados. Y sí cumple también, ¿no? Por esa razón, cada uno de sus ángulos internos también valen 60 grados. 2. De acuerdo a sus ángulos. Tenemos lo que es el triángulo acutángulo, ¿no? Ahí estamos observando el triángulo. Quiere decir que todos sus ángulos internos son agudos. En otras palabras, les está diciendo que son menores que 90 grados. O sea, puede valer 1 grado, 2 grados y así sucesivamente hasta 90, en este caso 89 grados. O sea, uno menos que 90, 89 grados. Y eso se llaman, sus ángulos internos son agudos. O también considerar pues triángulo acutángulo. En el triángulo obtusángulo. Cuando es obtusángulo es que un ángulo interno es obtuso. ¿Qué quiere decir? Que va a medir menor que 180 grados. O sea, un ángulo, y se está observando, indicando ahí que el ángulo teta pues es menor que 180 grados. Y eso se llama obtusángulo. El triángulo rectángulo. En el triángulo rectángulo nos dice que un ángulo interno es recto. ¿Ya que se llama recto? Quiere decir que uno de sus ángulos internos vale 90 grados. Eso no nos menciona, pero ustedes tienen que ir deduciendo. Que el triángulo rectángulo, ¿no? Que uno de sus ángulos mide 90 grados. Como bien saben, ¿y dónde? Dirán ustedes, quizás no lo observo, dirán, es que este pequeño cuadradito vale 90 grados. Y cuando nosotros vamos a querer sumar todos los ángulos internos de un triángulo, vale pues 180. Si esto ya vale 90, entonces, ¿qué voy a decir? Que alfa más teta, yo lo voy a sumar, va a valer 90 grados. Y 90 más 90 sale 180. Esa es la otra forma que también se puede ir deduciendo. Pero no olvidarse que este pequeño cuadradito vale 90 grados. De manera gráfica no se va a escribir, o sea, no va a estar escrito 90 grados. Simplemente va a ir representándose con este pequeño cuadrado. Cada uno de los triángulos que ustedes están observando no necesariamente van a estar en ese sentido. O sea, este triángulo, por ejemplo, puede ir girando, ¿no? Puede ir girando, o sea, puede ir cambiándose de posición. Por ejemplo, puede llegar quizás en algún momento, pueden observar que va a estar de esta forma. Que esto de acá va a valer 90 grados, no necesariamente alfa y teta, puede ser quizás phi,
¿no? Lo que es el ángulo phi, y quizás por acá puede estar el ángulo beta. Es de manera general que se van mostrando. Igual sucede con los demás triángulos. Quizás, por ejemplo, este triángulo que se va observando, podemos quizás indicar de esta forma. Y nos va a mostrar así, o nos va a indicar que esos lados son iguales. ¿Por qué lo digo? Porque estamos representando, ¿no? Con un puntito. Propiedades de triángulos. Para cualquier triángulo rectángulo cuyos catetos, dice, midan A y B, y cuya hipotenusa mida C, se verifica que, en primer lugar, por el teorema de Pitágoras. El teorema de Pitágoras vamos a utilizar de esta posición, o sea, del triángulo rectángulo, porque uno de sus ángulos internos pues va a valer 90 grados. Cuando uno de sus ángulos internos vale 90 grados, se puede aplicar este teorema de Pitágoras. Pero si ustedes tienen cualquier triángulo, ¿no? Quizás de esta forma, que les indiquen estos lados, que son iguales, ¿no? No me vayan a decir, en este caso es el triángulo isósceles, porque, o sea, dos lados son iguales. Cuando ustedes tengan de esta forma, no me vayan a aplicar el teorema de Pitágoras. No olvidarse para que puedan aplicar el teorema de Pitágoras que uno de sus ángulos internos tiene que valer 90 grados. ¿Y qué es lo que se dice, no, sobre el teorema de Pitágoras? El teorema de Pitágoras dice lo siguiente. Tienen que saber que de este lado, o sea, de lo que está indicando en los que vale C, eso se llama hipotenusa. Esa es la hipotenusa. Y acá el valor de A es cateto. Tienen que saber, ¿no? Cómo se va considerando, y esto también es cateto. Por eso bien claro les dice catetos, porque hay dos catetos. ¿Quiénes son? A y B, y está mostrándoles a través del ejemplo, ahí está A y B. ¿Y qué más les habla? Hipotenusa. ¿Cuánto mide? Mide C. Entonces, en la fórmula van a decir que la suma, ¿no?, del uno de los catetos lo elevan al cuadrado, lo van a sumar con el otro cateto elevado al cuadrado, eso va a ser igual a ¿quién? A la hipotenusa elevada al cuadrado. O sea, ¿qué quiere decir con ello? Todos los lados están elevados al cuadrado, pero teniendo en cuenta que los catetos se suman. Por esa razón está apareciendo esos dos catetos, se están sumando, pero cada cateto se están elevando al cuadrado. Ya depende, ¿no?, de que ustedes puedan ir a encontrar, ya van a ir reemplazando. Ustedes tienen que saber diferenciar, pues, cuál es la hipotenusa, cuál es el cateto. ¿Y para qué dirán ustedes, no? Me está enseñando a aplicar el teorema de Pitágoras. Suponiendo que este lado no van a saber cuánto vale. Entonces, para ello van a tener que ir a aplicar este teorema de Pitágoras para que puedan encontrar el valor de B, de cuánto es, porque tanto el valor de A y de C les van a indicar de cuánto es el valor. Entonces, ya trasladando, despejando, vamos a ir encontrando el valor de B. En todo triángulo, cualquiera de sus lados es menor que la suma de los otros dos y mayor que su diferencia. Seguimos con las propiedades. Tenemos la suma de los ángulos internos y externos. Y aunque ya les he estado explicando, ¿no?, que la suma de los ángulos internos cuando vamos a sumar pues en un triángulo vale 180 grados. Y eso está indicándoles. Y observamos a través del gráfico también, ¿no? Estamos sumando el ángulo alfa, el ángulo beta, el ángulo teta, se está sumando y se está igualando a ¿cuánto? 180 grados. Luego, van a sumar ahora los ángulos externos, o sea, tienen X, Y y Z, van a sumar y ese es igual a ¿cuánto? A 360 grados.
esos ángulos externos tienen que estar en la misma posición. Suponiendo por acá encuentren otro ángulo. No me lo vayan a ir sumando, tienen que estar en la misma posición. ¿Qué me refiero? Estoy refiriéndome en este caso. Si bien observan, miren, acá tenemos la línea y está ahí. Y cuando va a ir girando, o sea, vamos a tener de esa forma y va a estar ese lado el ángulo. Va a seguir girando, vamos a encontrar, pues, ¿no? Y así va a ir girando, pues. Pero en este caso, como todo esto de acá es una línea, entonces viene y sigue girando, va a girar y va a llegar ahí y tiene que estar en ese sentido. Igual modo, va a seguir girando y llega a esa posición y es este sentido, ¿no? Tienen que tener bastante cuidado cuando ustedes van a querer sumar los ángulos externos. Así como acá agregué el ángulo M, ¿no? Es para que puedan confundirse o quizás equivocarse y lo van a escribir. Y al momento que van a ir desarrollando, quizás no van a encontrar el resultado, ¿no? Por eso hay que tener bastante cuidado en qué forma se va indicando esos ángulos externos. Seguimos con más propiedades. Acá estamos observando, ¿no? Dos ángulos internos y hay un ángulo externo. ¿Qué nos dice la propiedad? Que ese ángulo externo se va a igualar ¿a quién? A la suma de esos dos ángulos internos, o sea, alfa más teta. ¿Qué más? Vamos a ir viendo ahora propiedades adicionales. La figura que ustedes están observando ya se le conoce por la propiedad de la mariposa. Sí, mira, si bien observa, es como si fuera, mira, las alas de una mariposa. Por eso más conocido es propiedad de la mariposa. ¿Y qué es lo que les dice? ¿Qué deben de hacer? Van a tener que sumar los dos ángulos internos de una de las alas y lo van a igualar aquí a la suma de los ángulos internos de la otra ala. ¿Qué más tenemos? Estamos teniendo la propiedad del pantalón. ¿Qué nos dice la propiedad del pantalón? Y tiene que tener esa posición, o sea, esos ángulos tienen que estar en esa posición. Que el ángulo externo que se observa que es X va a ser igual a ¿quién? A la suma de los ángulos internos, alfa más beta más teta. Otro tenemos la propiedad del pescadito. ¿Qué nos dice la propiedad del pescadito? Que debemos de sumar lo que está en la parte de las alas, se suman esos ángulos, o sea, X más Y, se va a igualar ¿a quién? A la suma de los ángulos internos. En este caso es como si fuera del ángulo interno que se tiene del pescadito, que es de la cabeza, y del otro, pues, que es de la cola, ¿no? Se van sumando M más N. Y ambos en sí son iguales. Otro tenemos, ¿no?, la propiedad adicional, y tiene que tener ese esquema. Simplemente se observa un ángulo interno y tenemos dos ángulos externos. ¿Qué nos dice la propiedad? Que 180 grados lo vamos a sumar más ¿quién? Más X. Y eso va a ser igual a ¿quién? A la suma de los ángulos externos, alfa más teta. Una vez visto ya la parte teórica, vamos a realizar los ejercicios de triángulos. Tenemos el primer ejercicio, nos dice, ¿no? En la figura nos pide calcular X. Para que ustedes calculen X, pueden utilizar, en este caso, como estamos viendo X, es un ángulo externo, ¿no? O quizás también pueden utilizar aplicando los ángulos internos, ¿no? Por cualquiera de ellos les va a tener que salir el mismo resultado. Pero lo más práctico, más sencillo que puedan realizar ustedes es utilizando la suma de los ángulos internos o interiores. ¿Cuánto es eso? Ese es igual a 180 grados. ¿Y cómo vamos a ir obteniendo? Si bien recuerdan, en la clase anterior habíamos visto así un ángulo y se les mostraba la mitad de una circunferencia. ¿Y cuánto valía eso? Eso vale ¿cuánto? 180 grados, porque nunca deben de olvidarse que el ángulo, o sea, en este caso,
el ángulo de una circunferencia, todo ese ángulo pues vale 360 grados. Pero ya como es la mitad de unas, en este caso circunferencia, va a ser pues 180 grados. ¿Y en dónde me refiero? El de acá, miren. Acá ustedes pueden ir prolongándole, porque no lo están modificando su gráfica. Todo eso, mira, de ahí, ¿cuánto vale? Pues 180 grados. Como ya saben que uno de los ángulos pues vale 140, ¿qué van a hacer? Ese 180 lo van a restar menos 140, sale 40 grados. ¿Dónde más? En acá, en esta parte donde estoy graficando, indicando. Todo ello vale 180 grados. Si uno de ellos vale X, ¿no? En este caso queremos saber el otro ángulo. ¿Qué van a hacer? Van a poner 180 grados menos X. Si hubiera así, por ejemplo, 5, entonces hubiera en restar, pues, ¿no? 180 grados menos 5 sale 175. O sea, en números ya hubieran indicando. Pero como hay variable, lo tienen que volver a anotar esa variable. Ahora sí, ya tenemos los ángulos. Acá miren ustedes, si bien observan, miren, observen. Acá tienen un ángulo interno, acá también es un ángulo interno y todo ello también es un ángulo interno. Y cada uno de esos ángulos ya saben cuánto vale. ¿Qué es lo que van a hacer? Van a tener que sumar 60 más 40 más 180 menos X. ¿Igual a cuánto? A 180 grados. ¿Qué hacen luego? 60 más 40 sale 100 grados menos X. Este 180 va a venir acá y este 180 que está acá sumando ha venido a este lado a restar, que sería menos 180 grados. 100 menos X es igual a ¿quién? A 180 menos 180 sale 0. Y no deben de olvidarse que esta variable, cualquier variable que se les indique, debe de ser positivo. Pero ¿qué sucede con esa variable? Es negativo. ¿Y qué debemos realizar para que se convierta positivo? Lo vamos a trasladar al otro lado. Entonces tendríamos 0 más X va a ser pues X y este 100 está bajando. Entonces, por lo tanto, X vale 100 grados. Porque mira, restamos 100 grados menos 100 grados, eso es 0. ¿Y 0 es igual a 0? Sí, es cierto. Entonces, por lo tanto, el valor de X vale 100 grados. Esa es la forma que ustedes tienen que ir realizando, siempre en cuando quieren hacer con los ángulos interiores. Pero si quieren desarrollar con los ángulos exteriores, yo les indiqué que deben de tener en el mismo sentido. Por ejemplo, acá estamos teniendo, ¿no? Esta parte está viniendo, entonces si sigue girando, viene girando, va a llegar hasta acá. Llega hasta ahí. ¿Y dónde debe de estar el ángulo? En esta posición, ¿no? Y como acá vale X a su frente, esto también va a valer X. Y luego va a venir, va a seguir girando, esta línea va a seguir girando y va a llegar a esta posición. Entonces llega a esta posición y ¿dónde va a estar el ángulo? En este lado. Y como bien saben que todo la mitad de una circunferencia, pues vale 180 grados. Si uno ya vale 60, ¿el otro cuánto va a valer? 120. O sea, van a poner ahí 120 grados. ¿Dónde más nos faltaría? Bueno, ya no completar nada, ¿no? Lo único que les diré, en este caso, disculpen, quedaría sumar. Mira, si desean, vamos a desarrollar y debe de salirnos también 100. ¿Quiénes voy a sumar? 120. Voy a sumar 120 grados. ¿Quién más? 140. ¿Cuánto sale esa suma? Acá me va a salir, en este caso, esta suma me está saliendo 260 grados. Entonces tendrían así 260 grados. Lo vamos a sumar más ¿quién? Más X. Y eso va a ser igual a ¿quién? A 360 grados. Porque la suma de los ángulos externos vale 360 grados.
Si acá ya tienen 260 para llegar a 360, ¿cuánto va a valer X? O si no, también pueden hacer 360 grados menos 260, que es lo mismo, que igual también, ¿cuánto sale? 100 grados. Mira, ¿se dan cuenta? Este mismo ejercicio está saliéndonos por ambos métodos. El primero que les he mostrado es utilizando los ángulos interiores. Y hacia cada momento que acabo de realizar, he desarrollado utilizando ya los ángulos exteriores, que también nos sale la misma cantidad. Eso sucede siempre en cuando va a tener en ese mismo sentido el ángulo. Pero suponiendo ustedes lo anotan así nada más, sin tener en cuenta esa posición, no les va a salir el resultado. Por eso les decía, tienen que tener en cuenta, ¿no? En qué posición está. Ustedes tienen que ir visualizando, ¿no? En qué posición se van encontrando esos ángulos externos. Seguimos con otro ejercicio. Nos dice calcular M, se va teniendo ahí, ¿no? En este caso tiene pues la figura del pescadito. Y ustedes tienen que ir recordando la propiedad no adicional que se estaba indicando, ¿no? En el tema de triángulos, que nos decía que sumamos los que están en la parte de las alas, esos ángulos externos, que es el X más Y, y lo vamos a igualar a ¿quién? A la suma de los ángulos internos, que en este caso sería M más N. Y si tiene, ¿no? La misma forma a la propiedad adicional que se está mostrando. ¿Qué hacen luego? Desarrollando de acuerdo a la figura, vamos a ir desarrollando. Primero les dice, sumamos la parte de las alas, que en este caso tendríamos 32 grados, lo vamos a sumar, más 41 grados. Y eso va a ser igual a ¿quién? A M más 19 grados. Sumamos 32 más 41, ¿cuánto sale? ¿Cuánto sale? Nosotros cuando vamos a ir sumando, que sería 2 más 1, 3. 3 más 4, 7. O sea, nos sale 73 grados. Y ese es igual a ¿quién? A M más 19 grados. 19 grados. ¿Qué hacen luego? Este 19 que está sumando va a venir a restar a ¿quién? A 73 grados. Vamos a decir 73 grados menos 19. ¿Cuánto sale ese resultado? Y eso vamos a igualar a ¿quién? A M. Alguien va desarrollando, encontrando. ¿No? Restamos. Bueno, 3 menos 9 no podemos. Vamos a restar 13 menos 9, porque del 7 me voy a prestar. 10 unidades se presta, no se presta 1, se presta 10. Por eso 10 más 3 se convierte en 13. 13 menos 9 es 4. Y acá tendríamos 6 menos 1, 5. Ya nos está saliendo 54 grados. Y eso sería ¿quién? El valor de M. Y eso es lo que nos está pidiendo calcular M. Entonces, por lo tanto, esto sería el resultado. 54 grados. Si quieren sabernos si la respuesta que han encontrado es lo correcto, ¿qué tienen que hacer? Lo que tienen que realizar es reemplazar, en este caso, ¿no? El valor de M, ¿no? Y debe de cumplir, o sea, debe de salirle 73. ¿No? Y si quieren, comprueben acá nomás, ellos dos sumamos. 9 más 4 sale 13. Pongo 3, llevo 1. 1 más 1, 2 más 5, 7. Y miren que está saliendo 73. Entonces, 73 grados es igual a 73 grados, sí es cierto. Por lo tanto, la respuesta que se ha encontrado, 54, es lo correcto. Seguimos viendo otro ejercicio. Estamos ahí mostrándoles. ¿No? El ejercicio 3 nos dice calcular teta. Estamos observando que ahí es, en este caso, la propiedad de la mariposa.
¿no? O sea, tiene pues el esquema de la propiedad de la mariposa, entonces por lo tanto tienen que recordar esa propiedad, que es lo que les indica, ¿no? Que se tiene que sumar, o sea, una de las alas, o sea, de los ángulos internos, y lo van a igualar ¿a quién? A la suma de la otra ala, ¿no? De los ángulos internos que se va observando. Lo único que les queda es ir a aplicar, ¿no? O utilizar de acuerdo a la figura. Y vamos a ir desarrollando. Primero les dice sumen una de las alas, o sea, en este caso del lado izquierdo lo vamos a ir sumando los ángulos internos, que sería teta más 47 grados. Y esto va a ser igual a ¿quién? A 70 grados. Lo vamos a sumar ¿con quién? Más 29. Teta más 47. Ese es igual a ¿quién? A 70 más 29. Acá sí podemos sumar 0 más 9 sería 9 y 7 más 2 sale 9. O sea, nos está saliendo 99. ¿Qué hacen luego? El 47 que está sumando va a ir al otro lado a restar, que sería 99 grados. Va a restarse con 47 grados. ¿Y eso cuánto sale la diferencia? Que sería 9 menos 7, 2. 9 menos 4, 5. O sea, está saliendo 52. Muy bien, 52 grados. Y eso ya pues estamos encontrando el resultado porque nos está pidiendo calcular teta. Ahí está, estamos encontrando, ¿no? Que teta vale 52 grados. Ustedes, cuando ya desarrollen, tienen que volver a leer lo que les está pidiendo, ¿no? Puede ser calcular, desarrollar, no necesariamente quizás teta, les puede decir quizás 3 teta, 6 teta, entonces para ello tienen que volver a leer o también recordarse, ¿no? ¿Qué es lo que les está pidiendo desarrollar? Vamos continuando. Ejercicio 4 y estar atentos en el desarrollo de este ejercicio 4. Nos pide determinar X y ahí estamos observando el esquema o tiene la forma de quién, de la propiedad del pantalón. Entonces, en primer lugar, ustedes tienen que recordar, ¿no? ¿Cuál es, pues, la fórmula de la propiedad del pantalón? Nos indica que es el ángulo externo, ¿no? Que se va indicando, va a ser igual a quién? A alfa más beta más teta. O sea, la suma de los ángulos internos. Y acá nosotros estamos observando, o sea, hay dos, uno pequeño, ¿no? Acá, por ejemplo, estamos observando este pequeñito pantalón. Y hay otro pantalón que es la más grande, o sea, todo ello. La más grande. Entonces, estamos encontrando ahí dos pantalones, ¿no? Entonces, ustedes para el desarrollo pueden realizar, en este caso, formando o sacando como si fuera un rompecabezas. En primer lugar, tenemos que encontrar cuánto vale ese ángulo. Como bien saben, la mitad de una circunferencia, ¿cuánto vale? 180 grados. Como vale 180 grados, ¿qué vamos a hacer? Vamos a restar menos 100. 180 menos 100, ¿eso cuánto es? 80 grados. Y porque sumamos, ¿no? 100 más 80, pues sale 180 y está cumpliendo, ¿no? La mitad de esa circunferencia que vale 180 grados. Una vez que hayan completado, les indiqué, les dije que vamos a ir sacando por pedazos, ¿no? Se puede ir graficando, o sea, sacando, pues. En este caso estoy sacando este pedacito, ¿no? Voy a ir resaltando cuál de ellos se ha ido sacando. En este caso es el pequeño pantalón, se ha ido sacando, ahí está. Tal cual, ¿no? ¿Para qué? Para formar una ecuación.
Esa ecuación, ¿cómo lo voy a formar? Utilizando esa propiedad del pantalón. ¿Qué nos dice? Pues el ángulo que se encuentra externo vamos a igualar a ¿quién? A la suma de los ángulos internos. O también puedo decir la suma de los ángulos internos igualar a ¿quién? Al ángulo externo. O sea, ustedes pueden realizar de esta forma también. O sea, van a empezar desde ángulos internos y luego igualar hasta los ángulos externos. Y es lo que realiza, ¿no? He sumado A más B más X igual a 120. Y voy a indicar que es mi primera ecuación. Una vez que hayan indicado, nuevamente, ahora vamos a sacar o vamos a ir indicando ya para la resolución el pantalón más grande. ¿Cuál es? Es esta de acá. Es esa de ahí. Y están teniendo y observando ahí, ¿ve? Que hay uno, el ángulo tenemos que vale 80, el otro que es 120. ¿Qué nos falta? Esta parte, ¿no? El ángulo A más A sumamos, sería 2A. El otro B más B sería 2B. Vamos completando los ángulos que han ido faltando. Nuevamente plantean y utilizando esta de acá, esta fórmula, ¿no? Del pantalón. Nuevamente, ¿no? Vamos a ir formando que sería 2A más 2B más 80 es igual a 120 grados. El número 80 que acá está sumando va a ir al otro lado a restar. Se va a ir restando. Pero un momento. Se está restando, ¿no? Este 80 que estaba sumando va al otro lado a restar, que sería 2A más 2B es igual a 120 grados menos 80 grados. Primero desarrollamos la resta de 120 grados menos 80. Lo demás se vuelve a anotar. 2A más 2B es igual a 40, porque 120 menos 80 sale 40. Cada uno de ellos, tanto 2A, 2B y 40, o sea, a ellos me refiero, o sea, cada uno de ellos, podemos dividirlo entre 2. Entonces, 2A lo voy a dividir entre 2. 2B lo voy a dividir entre 2 y 40 también entre 2. ¿Y cuánto va a salir? Mira, 2A entre 2 sale A. 2B entre 2 sale B. Y 40 entre 2 sale 20. Ahí recién voy a decir que va a ser mi segunda ecuación. ¿Qué hago luego? Voy a tener que reemplazar, o sea, mi ecuación 2 vamos a reemplazar en la ecuación 1. ¿Y cuál es la ecuación 1? La ecuación 1 es A más B más X igual a 120. Y en la ecuación 2, ¿qué tenemos? Que A más B, ¿cuánto vale? 20. Entonces, acá miren, estoy indicando la condición que A más B vale 20. Vamos reemplazando, ¿no? Entonces, A más B, como vale 20, lo voy a sumar más X igual a 120. ¿Qué sucede? Mira, ya me aparece la variable que me están pidiendo calcular. Entonces, ¿qué hago con el número 20? Va a ir al otro lado a restar, que sería X es igual a 120 grados menos 20. ¿Y cuánto es 120 grados menos 20? Eso sale 100 grados. X es igual a 100 grados. Y eso sería la respuesta. Acá en este ejercicio 4 no es necesario que ustedes sepan cuánto vale A y cuánto vale B, porque no les pide calcular, ¿no? Que encuentren los valores, o en este caso el valor de A ni valor de B. Simplemente les está pidiendo calcular X. Y eso es lo que hemos tratado de realizar y estamos encontrando, ¿no? El valor de X. Tenemos otro ejercicio. Tenemos el ejercicio 5. Un momento, parece que el ejercicio 5 habré desarrollado por un método nomás, pero igual por 2 métodos también voy a ir indicando ahí nomás. Este ejercicio 5 nos dice, ¿no? Calcular teta y nos va mostrando ahí el gráfico.
Acá, en primer lugar, ustedes tienen que recordar, ¿no? Como bien saben, si hemos ido aprendiendo, ¿no? La propiedad ya, y mira, si bien recuerdan, se está mostrando esa propiedad y tiene el mismo esquema, ¿no? De lo que nos está pidiendo calcular. ¿Y cuál es la propiedad? Nos dice que el ángulo externo que se encuentra va a ser igual a ¿quién? A alfa más teta. Entonces, ¿qué vamos a decir? Según la figura nos piden, no sé, ¿qué nos piden? Vamos a tener que hallar. Voy a ir escribiendo. En la figura que nosotros estamos teniendo es el ángulo externo, que en este caso es el ángulo teta, va a ser igual a ¿quién? A la suma, que sería 62 grados más 20 grados. 62 grados más 20 grados. Sumamos ellos dos, teta es igual a ¿quién? Acá nos va a salir 82 grados. Y eso ya es la respuesta porque nos está pidiendo calcular teta. ¿Qué pasaría, ¿no? Ya para hacerlo con otro método, qué pasaría si ustedes quizás esta propiedad no se recuerda? Y ustedes se recuerdan la suma, ¿no? De un triángulo, puede ser de cualquier forma, que la suma de estos ángulos internos, o sea, podemos tener quizás el ángulo alfa, por acá beta y por acá teta, que sumado, tanto el ángulo alfa, lo vamos a sumar más el ángulo beta, y finalmente más el ángulo teta, esto de acá es igual a ¿cuánto? A 180 grados. Quizás esta propiedad ustedes se recuerdan. Y eso ustedes nunca deben de olvidarse, esta propiedad que acabo de escribir, ¿no? Entonces, si ustedes se recuerdan esa propiedad, por esa propiedad también lo pueden realizar. Teniendo en cuenta que acá ya ustedes están sabiendo, mira, si quieren aplicar la suma de los ángulos internos es igual a 180, acá ya tienen un ángulo interno, acá también ya tienen otro ángulo interno, y lo que les faltaría encontrar es el otro ángulo interno. ¿Y cómo van a obtener? No olvidarnos que toda la mitad de la circunferencia, ¿cuánto vale? 180 grados. Si uno de ellos vale, ¿no? Está valiendo, en este caso está valiendo pues teta, ¿qué van a hacer? Ponerle otro color. ¿Qué van a hacer? Van a decir este 180 grados que se tiene, ¿no? Que es el mayor, lo vamos a restar ¿con quién? Con el ángulo teta. Y empiezan a desarrollar. Una vez que ustedes ya tengan todos los ángulos internos, van a sumar 62 grados más 20 grados. Van a sumar más ¿quién? 180 grados menos teta. 180 grados menos teta. ¿Y eso es igual a cuánto? A 180 grados. Es lo que les dice la propiedad. Sumamos los ángulos internos y le igualamos a 180 grados. Sumamos 62 más 20, acá nos sale 82 grados. De ahí viene menos teta. Y esto va a ser igual a ¿quién? Este 180 que está después del igual baja. Y el 180 que me falta considerar voy a traerlo a este lado, a menos 180. 82 grados menos teta, este es igual, 180 menos 180, acá sale 0. Y no olvidarse que cualquier ángulo que se les indique debe de ser positivo. Pero ¿qué sucede acá el ángulo? Está indicándoles menos teta, entonces para que se convierta positivo, lo voy a llevar al otro lado. Y voy a decir 82 grados, esto de acá va a ser igual a ¿quién? A 0 menos más teta, acá va a ser teta. Y esto ya es la respuesta. Y comparen, está saliendo la misma respuesta.
Cuando nosotros sabemos o nos recordamos la propiedad, hemos realizado menos procedimiento. Pero si yo no me recuerdo y me recuerdo la propiedad general, que bien sabemos, ¿no? Que la suma de los ángulos internos de un triángulo pues vale 180 grados y desarrollando y estamos encontrando, ¿no? El valor de teta. Ambos en realidad encontramos la misma respuesta, pero ¿qué sucede? Hemos hecho más procedimientos. Lo importante es que ustedes, ¿no? Tienen que encontrar, o sea, la misma respuesta. Por esa razón, acá en el ejercicio 5 les estoy demostrando con dos métodos, ¿no? Para que puedan tener en cuenta. No necesariamente en este ejercicio, puede ser en cualquier ejercicio. Quizás esta propiedad general ustedes se recuerdan, desarrollen y apliquen, ¿no? Pero si ustedes encuentran quizás la propiedad de la mariposa o puede ser del pantalón o del pescadito, esas propiedades sí o sí tienen que recordarse ustedes. Pero cuando ya tengan, o sea, porque la propiedad del pantalón, o sea, en realidad, pues no está pues la forma de un triángulo, ni tampoco en de la mariposa, ¿no? Aunque sí se ve, pero no vamos a saber uno de los ángulos internos, pues cuánto va a valer. Y eso es lo que ustedes tienen que desarrollar sí o sí con las propiedades adicionales que se ha ido indicando. Ahora vemos, el ejercicio 6 nos dice calcular X y nos va mostrando ahí el triángulo con sus ángulos internos. Estamos viendo ahí, ¿no? Que aparece la variable X que nos está pidiendo calcular. En este caso, ustedes tienen que recordar la propiedad, ¿no? De la suma de los ángulos internos en un triángulo, o sea, alfa más beta más teta, es igual a ¿cuánto? A 180 grados. Y según la figura, es lo que vamos a desarrollar para poder encontrar, ¿no? De cuánto vale el valor de X. ¿Qué se hace? Se va a tener que sumar, o sea, 40. Vamos a sumar más 70 grados. Y lo vamos a sumar más ¿quién? Más 5X. Y eso va a ser igual a ¿cuánto? A 180 grados. Igual a 180 grados. 40 más 70 sale acá 110 grados. Más 5X igual a 180 grados. ¿Qué hacen luego? El 110 que acá tienen van a llevar al otro lado. Sería 5X es igual a 180 grados. Y lo vamos a restar menos 110 grados. 5X es igual 180 menos 110, acá sale 70. Y el 5 que está multiplicando a la variable X va a pasar al otro lado a dividir, que sería 70 grados dividido entre 5. ¿Y cuánto es 70 entre 5? Se divide, pues, ¿no? De esta forma, 70 entre 5. Sería 1 por 5, acá sería 5. 7 menos 5, 2, baja el 0. ¿Qué número acá? En este caso sería 4. 4 por 5, 20. 20 menos 20, acá nos sale 0. Entonces nos está saliendo 14 grados. Y por lo tanto, eso sería la respuesta de la solución del ejercicio 6, porque nos pide calcular X. Y esa es la forma que ustedes van a ir desarrollando. Tenemos el ejercicio 7, nos dice calcular X y nos van mostrando ahí la figura y veamos en la resolución. En primer lugar,
¿no? Hay una propiedad que se nos ha ido indicando, ¿no? Ahí está esa propiedad y nos dice lo siguiente, que es 180 grados, lo vamos a sumar más el ángulo interno, que es X igual a ¿quién? A la suma de los ángulos externos, alfa más teta. Desarrollando, ¿no? Según la figura vamos a decir que 180 grados lo vamos a sumar más ¿quién? Más X. Y este es igual a ¿quién? A alfa más teta. Alfa, bueno, según nosotros va a valer 40 y el otro va a valer 60. Tendríamos 180 más X. Esto va a ser igual a ¿cuánto? A 100. A 100 grados. Como el X acá está positivo, lo dejamos y eso va a ser igual a ¿quién? A 100 grados. Y el 180 va a venir a este lado a restar, que sería menos 180 grados. X va a ser igual a ¿quién? Cuando ustedes tengan 100 menos 180 van a restar, pero esa resta va a ser del número mayor menos el número menor. Mayor es 180, menos 100 sale 80. Como el número 180 es mayor y tiene su signo negativo, lo ponemos acá negativo. Y dirán algunos, ¿pero por qué, profesor, ahí sale negativo? Reemplacen, mira, acá 180 menos 80 sale 100. Acá sale 100. Y al otro lado, 40 más 60 sale 100. ¿100 es igual a 100? Sí, es cierto. Entonces, por lo tanto, el valor que se ha ido obteniendo de X es la respuesta correcta. Voy a realizar ese mismo ejercicio por otro método. En este caso, por la suma de los ángulos internos, ¿no? Que ustedes quizás van a ir recordando. Lo que faltaría es encontrar cuánto vale ese ángulo y cuánto vale este ángulo para poder aplicar la suma de los ángulos internos. Si uno ya tenemos que es 40 para poder llegar a 180, esto va a valer ¿cuánto? 140 grados. Si acá al otro, el ángulo, tenemos que vale 60 para llegar a 180, acá sería 120 grados. Vamos a ir sumando. Ya vamos a ir sumando. Que sería X más 140 grados más 120 grados. Y eso va a ser igual a ¿cuánto? 180 grados. X más 140 más 120, acá sale 260 grados. Y este es igual a ¿quién? A 180 grados. Como el X es positivo, lo vamos a dejar ahí. Y el 260 va a venir a restar a 180. Entonces tendríamos 180 grados menos 260 grados. X acá va a ser igual a ¿quién? Vamos a restar 260 menos 180, acá sale 80. Como 260 es número mayor y tiene signo negativo, lo vamos a poner negativo. ¿Se dan cuenta? Ese mismo ejercicio está saliendo la misma respuesta. Y acá nomás comprueben ustedes, acá. Acá tendrían menos 80 más 260, o sea, sería 260 menos 100, diré menos 80, sale 180. ¿Y 180 es igual a 180? Sí, es cierto. Entonces, por lo tanto, el valor de X que han encontrado, eso sería la respuesta correcta. Bueno, jóvenes y señoritas, eso sería todo con respecto a la clase del día de hoy. Si en caso va quedando, ¿no?, alguna duda, ya me pueden ir escribiendo a mi número personal para poder ayudarles las dudas que ustedes pueden ir teniendo. Ya nos estaríamos viendo en la siguiente semana. Hasta luego con todos. Hasta luego, profe. Hasta luego con todos. Hasta luego, Miss. Gracias. Chao, profesora.